nuestro segmento de opinión 7 en punto de la mañana, el gobierno ha insistido en la necesidad de presentar un segundo paquete de enmiendas constitucionales. Para ello se ha hablado de la construcción ciudadana de temas mediante un diálogo que durante 3 meses se propiciará en el país. Pero más allá del mecanismo, sectores de oposición califican a la propuesta de improcedente. ¿Cuáles son sus argumentos? Lo analizamos en la entrevista de hoy. Luis Fernando Torres, asambleísta por el movimiento Cambio, Partido Social Cristiano. Asambleísta Torres, buenos días, bienvenido a este espacio. Este segundo paquete de enmiendas que ha sido anunciado ya por el Ejecutivo, anunciado a través del Buró Político de Alianza País, se presentaría luego de, se ha dicho, un diálogo de construcción de temas con la ciudadanía. A su parecer, ¿cuál es a su parecer con respecto a esta nueva propuesta del gobierno? Mire, no creo que lleguen a presentar un proyecto de enmiendas a la Constitución tan absurdo y tan inoportuno. La economía es el problema del momento y será inclusive el tema del año 2016. Y en lugar de hablar de la economía, de cómo se está perdiendo el empleo en el Ecuador, de la falta de inversión, quieren hablar sobre temas ajenos a la realidad del ecuatoriano. ¿Qué le importa al ecuatoriano si un asambleísta es designado ministro y luego retorna a la asamblea? No tiene importancia, porque con esa enmienda constitucional no aumenta el empleo, no mejora la economía y no se consigue seguridad económica. No creo entonces que después de 3 meses presenten un proyecto tan inoportuno y tan absurdo que habla de temas político-partidistas en el fondo y no de aquello que le interesa y le angustia al ciudadano ecuatoriano. Pero se ha dicho que con ello también lo que se pretende es afianzar el proyecto político de la Revolución Ciudadana, de ahí la importancia de presentar este segundo paquete. La única explicación para que presenten ese paquete es que quieran utilizarlo como un distractor, porque ni siquiera el tiempo les va a permitir que se apruebe el nuevo paquete de enmiendas. Inclusive varios asambleístas del oficialismo han dicho que si este proyecto se presenta en el mes de abril, no habrá tiempo hasta mayo del año 2017 para que esté aprobado. En consecuencia, será simplemente un elemento más para distraer la atención del ecuatoriano del tema económico. Lo que no quieren que se discuta es la falta de empleo, la falta de inversión, la inseguridad económica, la situación en la que se encuentra inclusive la dolarización en el país. Pero si el gobierno ha sido claro en señalar precisamente esta desaceleración económica que se vive en el país, se han tomado también algunas decisiones en este sentido. ¿Se ha hablado del tema? ¿Cómo del otro lado entonces, de acuerdo a su lectura, se pretendería distraer la atención si es el propio gobierno quien está hablando de estos temas económicos difíciles en este momento? Es que ya no va a hablar solo de ese tema, sino quiere hablar ahora de otro tema más, el tema político-partidista, porque en el fondo el paquete de enmiendas del nuevo, por lo que se ha escuchado, lo que busca es precisamente apuntalar el proyecto de quienes ahora gobiernan. No es entonces un paquete para resolver los problemas de todos los ecuatorianos. La economía es el problema del 2016, pero no ha dejado de ser problema tampoco la delincuencia. En las ciudades, en las zonas rurales, la delincuencia sigue acosando, amenazando a los ciudadanos del país. Por consiguiente, ojalá el 2016 nos concentremos en estos 2 temas, la economía, el empleo de los ecuatorianos y combatir, por supuesto, la delincuencia. Diciembre pasado se aprobó el primer paquete de enmiendas y usted aseguró desde un inicio que iba a presentar una demanda de inconstitucionalidad precisamente ante la Corte. El plazo vence el 20 de enero, ¿la hará? Sí, presentaré la demanda de inconstitucionalidad por la forma dentro del tiempo previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Cuestionaré en la demanda el hecho de que se hayan incorporado cambios a los textos en el segundo debate. Igualmente cuestionaré la competencia misma de la Asamblea Nacional para haber aprobado cambios que no podían tramitarse mediante enmienda y que necesitaban, por el contrario, de una reforma e inclusive de una Asamblea Constituyente. Muchos de los cambios se los tramitó sin que se los haya sometido a voluntad popular. Yo sé que en la Corte Constitucional la suerte está echada.
no es una corte confiable para salvaguardar los derechos y la institucionalidad. Sin embargo, presentaré esta demanda para que pueda prolongarse en una institución como la Corte Constitucional el debate sobre la legitimidad o no de las enmiendas a la Constitución. Pero usted desde un inicio decía precisamente que era legítimo y la Constitución así también lo establecía, el tema de que podían ser tratadas de este tipo de reformas a través de la Asamblea Nacional, esa era la vía. 3 enmiendas, desde mi punto de vista, podían ser tramitadas por la Asamblea como enmienda. Aquella que reduce la edad mínima para ser presidente de la República de 35 a 30 años me parece correcto, debido a que la población ecuatoriana es joven, la que sustituye la palabra provisional por previsional y la que tiene que ver también con la regionalización y sus plazos. Pero las demás no podían tramitarse mediante enmienda. Sin embargo, la Corte Constitucional es la única instancia que tenemos para debatir este tema a nivel nacional. ¿Qué podría usted esperar de la Corte Constitucional tomando en cuenta de que una vez aprobadas incluso se sometieron estas reformas al control constitucional? No espero nada. A mí me llamó mucho la atención que el presidente de la Corte Constitucional, cuando atendió un pedido de la presidenta de la Asamblea antes de la publicación en el registro oficial de las enmiendas, dijo que las enmiendas eran procedentes y particularmente aquellas transitorias relacionadas con la reelección estaban bien elaboradas y por lo tanto podían ser publicadas. Desde mi punto de vista, esa afirmación del presidente de la Corte Constitucional en nombre de la Corte constituyó una forma de anticipar criterio. No debió haber dicho aquello que no se le preguntó. Fernando. Asambleísta, buen día. Un frente común de oposición se ha anunciado para el 18 de este mes. Este frente agrupa a representaciones tan disímiles ideológicamente como los socialcristianos que usted representa, es decir, Madera de Guerrero, Suma y Pachacutic. ¿Qué factor en comunión encuentran ustedes para poder generar una propuesta de unidad que agrupe intereses de todos estos grupos? Nosotros estamos procurando que se constituya un gran frente en el país para restaurar completamente la democracia, para resolver los problemas económicos, para garantizar que haya más empleo, más inversión y para combatir a la delincuencia, pero fundamentalmente para apuntalar y fortalecer la dolarización. En todo caso, yo no veo muy fácil que pueda finalmente constituirse un gran frente de la oposición, debido a que la no candidatura del presidente Rafael Correa va a estimular en el lado de la oposición que se multipliquen las candidaturas, porque muchos creen que será fácil ganar en una segunda vuelta electoral si el candidato del gobierno está en segunda vuelta electoral a este. Por ello, yo veo que más bien están las semillas en la tierra para que aparezcan y proliferen candidaturas en el lado de la oposición. Pero ¿cómo se agrupa una idea, cómo se consolida una idea conjunta de oposición cuando son los egos los que priman? Justamente ahora todos quieren ser el candidato único de la oposición. Muchas veces los proyectos quedan a un lado por los personalismos. Y yo espero para el año 2017 un acto de grandeza de los actores políticos ecuatorianos para hacer aquello que los ecuatorianos en definitiva esperamos. Para consolidarlo. Es difícil. La única persona que podría consolidar un gran frente en la oposición es Jaime Nebot. Él ha dicho que no será candidato, pero yo todavía tengo la expectativa que en el mes de junio del año 2016 o julio del 2016 de este año, él pueda reconsiderar esa posición y finalmente participar por un gran frente democrático en el Ecuador. Asambleísta, ¿ustedes insistirán entonces desde el lado de la oposición nuevamente en pedir a Jaime Nebot que reconsidere su decisión? ¿Consideran que esto de alguna manera podría ser el aglutinante para la oposición? Mire, es el único líder político en el país con la capacidad de liderazgo suficiente para aglutinar a todas las fuerzas y presentarle al Ecuador el 2017 un camino de soluciones y de esperanza. Y eso dicen todas las encuestas. Por ello, yo no pierdo la expectativa ni la esperanza de que pueda Nebot reconsiderar en junio o en julio de este año su inicial posición y ser finalmente candidato a la presidencia de la República. ¿Y si es que se mantiene la negativa del abogado? Bueno, en ese caso, nosotros participaremos con candidato a la presidencia de la República. ¿Quién sería la ficha de ustedes? Bueno, hay varias personas, no quisiera adelantar, pero en el Partido Social Cristiano y en todos sus aliados nacionales, regionales y locales existen personas comprometidas con la causa del país, de la democracia,
de las libertades, del empleo, de la seguridad ciudadana y de la seguridad económica. Pero en cuyo caso, entonces, si es que se mantiene la negativa del alcalde de Guayaquil, ustedes dicen optarán por candidato propio, tampoco están haciendo lo que tanto se ha venido hablando, que es buscar esta unidad de la oposición. Ah, no, estaremos trabajando por la unidad con nuestro candidato. Y cuando hablo de nuestro candidato, no digo que sea un candidato solo de la lista 6 o de sus movimientos regionales, sino, por supuesto, un candidato, una candidata que tenga la posibilidad de gravitar y presentarle al Ecuador un proyecto alternativo el 2017. Porque no se trata de llegar y caerse, se trata de llegar, gobernar, cambiar, transformar, restaurar la libertad, la democracia y construir un nuevo espacio con un cambio distinto. Bueno, y se están haciendo ya incluso reuniones, programando reuniones desde el lado de la oposición, una que se dará, me parece, entre el 28 de enero, convocada por el prefecto de la SUAY. ¿Ustedes participarán en esta? Entiendo también que desde Guayaquil el alcalde ha convocado a otra reunión con otros sectores de oposición. Bueno, esta reunión en la ciudad de Cuenca es, por supuesto, interesante, es una reunión abierta para que participen todos aquellos que están eventualmente en la oposición. Yo no sé si esté presente, pero me parece importante y saludo esta convocatoria. Con el alcalde de Guayaquil hemos venido participando en varias reuniones, de hecho se espera que a finales de este mes él inclusive pueda participar en un gran evento de jóvenes en la capital de la República. A finales del mes de febrero esperamos recibirlo en la ciudad de Ambato con 3.000 personas, líderes jóvenes, comunitarios, populares, y mantendremos varias reuniones fundamentalmente para delinear nuestra presencia política el año 2017 con un proyecto. Para nosotros cuenta el proyecto que le ofrecemos al Ecuador para combatir la delincuencia, para generar empleo, para mantener el dólar y para que haya seguridad económica fundamentalmente. Pero entonces, si es que el abogado Nebot va a empezar a hacer reuniones en distintas partes del país, entenderíamos que probablemente ya está en pre-campaña electoral. Bueno, ya estuvo en Manabí, ya estuvo en la provincia del Oro, estará entonces, en Pichincha, estará en Tungurahua. Yo no pierdo, por ello le digo, la expectativa de que en junio o en julio el Ecuador conozca lo que los ecuatorianos estamos esperando, que Nebot sea el candidato a la presidencia de la República. Es una decisión de él ha dicho que no, su palabra vale, pero ante un gran pedido ciudadano, yo espero que pueda reconsiderar esa decisión y ser el líder político que, liderando un gran frente, nos lleve a un nuevo cambio en 2017. Otro de los candidatos ya que se lo ha dicho es, por ejemplo, Guillermo Lasso. ¿Ustedes apostarían por él? Él está en su derecho de ser candidato. Yo no podría adelantar ninguna opinión. Veo que ha adoptado la decisión de ser candidato con su partido, que lo haga, pero nosotros ¿Lo apoyaríamos o no? No, pues nosotros queremos participar con un candidato propio, con un proyecto en un gran frente, al cual podría sumarse el candidato de Creo o eventualmente constituirse un gran frente. Pero ese tema se resolverá entre junio y julio. Que nosotros vamos a participar y vamos a ganar, no tenga la menor duda. Asambleísta, buenos días. Gracias por su tiempo y también por su análisis. Nos vamos ahora a los segmentos de la comunidad.